Bienvenidos una vez más a mi canal, soy Julio Carmona y en esta ocasión os traigo a un invitado especial, a Alex Pareja, antiguo jefe de redacción de Mundo Hola, Gamers, hasta su cierre. Con perdón por decirlo así, pero hasta hace muy poquito sí, eras el jefe de redacción. yo cierro bares y cierro webs. ¿También tenías un bar? Por desgracia, sí. No, era un Ja. chiste, pero bueno. Digo yo, capaz, como estamos en la pandemia. Yo, no. Ojalá podamos volver con normalidad, pero no. Pues sí, yo fui el último jefe de redacción de Mundo Gamers. Hubo varios antes que yo, pero sí. O sea, yo dirigí un poco el último equipo que estuvo en la web. Y el que se fue hace, pues no sé, hace una semana y pico, ¿no? Que cerramos, más o menos. ¿Y cómo se fue fraguando la decisión de cerrar Mundo Gamers? Porque esto no creo que sea de... Lo cierro, porque tampoco creo que venga por vuestra parte, además. No, esto vino de lejos. Nosotros hace años ya, Mundo Gamers evidentemente dejó de ser lo que era. O sea, era una web en los primeros años muy potente, no había tanta competencia como ahora, ¿no? Y fue decayendo a nivel de presupuesto, básicamente. Entonces llegó un momento pues no sé, cuando yo empecé como jefe, en el que hubo un bajón muy drástico de presupuesto y tuvimos que tomar muchas decisiones. Y básicamente lo que se hizo en ese momento, te estoy hablando de hace años, ¿eh? O sea, esto es de, yo qué sé, 2015 o 2016 o por ahí. Entonces se tomaron muchas decisiones referentes a la web, que era un poco seguir por el camino que se había marcado también hace muchos años, de contenido muy centrado, de ser un poco raros, por así decirlo, porque no podíamos abarcar tanto como antes, ¿no? Por temas de presupuesto. Entonces, hubo ese recorte brutal. Yo me quedé como jefe de redacción y más o menos se mantuvo todo el equipo. Y más o menos todo fue bien, entre comillas, o sea, dentro de esos límites y de esos nuevos presupuestos, hasta hace un par de años o así, en los que por las campañas de publicidad dejaron de entrar. Y claro, si una web no tiene beneficios, si no tiene dinero, pues no puede vivir del aire, ¿no? Por desgracia. Entonces, el dueño de Mundo Gamer, porque Mundo Gamer es de una empresa, no la hemos fundado nosotros ni nada, que eso es, mucha gente se lo pregunta, ¿no? Y mucha gente lo cree como si fuese nuestra, ¿no? Es un proyecto, sí que lo sentimos como nuestro porque ha sido todo muy bonito, pero Mundo Gamer es de una empresa, de Ricardo, que es el dueño de Mundo Gamer y lo sigue siendo, y habló conmigo y básicamente me expuso que el tema estaba fatal, todavía más que años atrás, como te he dicho, y el tema era o cerrábamos, porque ya no se podía seguir así, o buscar otras alternativas. Y fue cuando nosotros ya habíamos toqueteado un poco con el tema de la monetización, de las donaciones, de que fuera, digamos, el propio público el que aportara un poco de apoyo monetario para subsistir, básicamente. O sea, nuestra idea no era ganar dinero, ni la de Ricardo, ni nada, era simplemente mantener más o menos un sustento que permitiera pues, pagar servidores, pagar a los redactores lo básico y lo mínimo, y decidimos abrir Patreon, que fue muy difícil para nosotros, siempre había estado sobrevolando durante esos años el abrir Patreon o no, pero era eso cerrar, entonces pues dijimos, pues bueno, pues vamos a abrir Patreon, ¿no? Y bueno, nos apoyó mucha gente dentro de lo que cabe y mantuvimos más o menos ese apoyo del principio hasta el final. O sea, no ha sido Mundo Gamer, no ha sido un caso de, como he visto por ahí, otros de que pega un boom y de repente baja, o lo contrario, ¿no? Que empieza muy bajo y por lo que sea genera el boom, sino que siempre se mantuvo, pero con muy poquito dinero en realidad. Entonces, claro, fuimos subsistiendo poco a poco, mes a mes, año tras año, pero había un problema y es que con ese poquito dinero que había, claro, no podías pagar mucho a los redactores. Todo ese dinero, además, Ricardo no ganaba nada. O sea, lo dedicaba únicamente para pagar a los redactores que estábamos ahí. Pero claro, pasa una cosa, y es que la vida avanza, la vida se abre camino. Y si Mundo Gamers no puede ser el centro de tu vida, o sea, no puedes dedicar el tiempo que yo creo que es necesario dedicar a algo como Mundo Gamers, que es precioso, pero es muy exigente, va desgastando. Y creo que eso lo fuimos notando sobre todo en esta época de Patreon, ¿no? Porque
hubo varios miembros como Rebeca, como Julián, que tuvieron 15 de Mundo Gamers porque, primero, encontraron trabajos mejores, evidentemente, y eso es todo lo normal. Y segundo, exigía mucho. Mundo Gamers al final exigía mucho por una muy poca remuneración. Al final ya te digo que los que estábamos y los que hemos seguido eran mucho más por amor que por dinero. Pero claro, con amor no se pagan facturas, no pagas el alquiler, no pagas la hipoteca, no pagas los pañales de tu hija, que algún miembro ya ha tenido alguna hija y tal. Y eso nos fue desgastando. Ya a nivel personal te hablo. O sea, porque podíamos haber seguido como hasta ahora en realidad. Y entonces hubo un momento, no lo fuimos hablando, ¿sabes, Julio? O sea, no es lo que dices tú, ¿no? De un día para otro, pero tampoco lo hablábamos. Nosotros siempre decíamos, cualquier día nos vamos a la mierda, en cuanto se vayan apoyos en Patreon, nos vamos a tener que cerrar. Y nosotros lo comentábamos en los programas, en los podcasts y en la web, porque era la verdad. O sea, nosotros no hemos mentido nunca sobre la situación. Pero aún así, el vivir siempre al filo, el estar siempre con esos mínimos y no poder dedicar de verdad todo lo que quieres a Mundo Gamers nos fue desgastando. Entonces llegó un momento en el que hablamos y se tomó la decisión de que antes de que Mundo Gamers tuviese que cerrar obligatoriamente, pues porque yo qué sé, porque dejaran de apoyarnos en Patreon, porque bajara de repente los apoyos, porque se quemaran los servidores en Estrasburgo, como ya pasabais de cerrar. Joder, sí. No habréis sido de los afectados, ¿no? Vosotros. Sí, hemos ido. El Mundo Gamers ahora no funciona ahora mismo. O sea, no sé si volverá, si se habrá perdido algo, no lo sé, ahora mismo. Pero bueno, te digo, igual hicimos bien, ¿sabes? En despedirnos antes. Entonces, dentro de esa situación, tomamos la decisión entre el grupo, evidentemente lo hablamos con Ricardo también, de, mira, antes de llegar a la situación en la que sea obligatorio o perder más miembros del equipo, porque iba a pasar tarde o temprano, o sea, me iba a ir yo o se iba a ir quien fuese, y Mundo Gamers al final creo que era una familia, ¿no? Y creo que la gente visitaba Mundo Gamers porque quería leer a sus autores, ¿no? Entonces, antes de ir perdiendo todavía más miembros del cuerpo de la familia, dijimos, mira, vamos a irnos ahora que ya no va a dar más de sí. O sea, creo que también esa situación, ese desgaste, nos había hecho entender que Mundo Gamers no iba a subir. O sea, nos íbamos a quedar ahí en Patreon. Ya nuestros esfuerzos y nuestros recursos no nos permitían hacer más esfuerzos, ¿no? En la web ni en otros lados. Y fue la decisión que tomamos y lo comentamos con Ricardo, que ya te digo que sí que es el dueño de Mundo Gamers y lo comprendió perfectamente y dijo, pues para adelante. Y eso fue. O sea, no fue por obligación, que es lo bonito con lo que yo quiero quedarme y lo que comentábamos además en el último podcast y tal, de que, bueno, pues, ha cerrado Mundo Gamers y es triste y todos estamos tristes, pero bueno, al menos ha sido cuando lo hemos decidido, porque como te digo, la vida avanza y las necesidades avanzan y pues esto tenía que terminar tarde o temprano, pues mejor cuando lo hemos decidido, ¿no? Eso me recuerda a lo que me dijo Adrián, me dijo, esto es ahora mismo como si hubieran matado a un hijo. Eso porque además sí, fui a preguntarle justo el día y dije, hostia. Hombre, no sé si tanto, pero sí, hombre, fue doloroso. Lo que pasa que como ya lo veíamos venir, ¿sabes? O sea, que no fue algo... O sea, ya llevábamos 2 años pensando que cualquier día cerrábamos. No fue tan doloroso en ese sentido. Ya te digo que vino muy bien también que fuésemos nosotros los que tomáramos la decisión. Así que fue doloroso y seguimos tristes, y yo sigo triste, por supuesto, pero es lo que tocaba al final. Yo por eso y le digo a la gente que está triste que lo vea, o sea, que no lo vea tan triste, o sea, que es lo que había, es lo que pasa, ¿no? Claro, si hubiese, me han preguntado muchas hipótesis, ¿no? Si hubiese 10.000 euros en Patreon no hubiese seguido. Jodas, claro, no te jode, evidentemente, pero no me puedo poner en hipótesis que no existen, ¿sabes? Entonces, con lo que había y en esos momentos era lo que tocaba hacer en la vida de todos. Entonces, sí. Pues bueno, pues lo que tocaba. Sobre todo porque cuando vais avanzando, y esto es algo que le ha pasado a muchas páginas antiguas, ante las antiguas, por ejemplo, yo que sé, en su momento Game Sahare o Bernes, que no sé tampoco la situación, pero eso, es que siempre viene a la cabeza también Game Sahare, que son páginas que la gente inicia con muchas ganas, son páginas de gente que empieza con gente joven, pero cuando llevan ya unos años, la gente tiene cada vez más responsabilidades y no puedes hacer el trabajo de un trabajo que es un hobby
no puedes hacer un hobby dedicándole el tiempo a un trabajo. Que es lo que le ha pasado a muchísimas páginas. Por ejemplo, vosotros, o que sigan vivas, aquí Javara. Lo digo como redactor. Claro. Y lo nuestro era un poquito diferente porque Mundo Gamer siempre ha sido una página profesional, entre comillas, ¿no? Sí. Siempre ha habido presupuesto y siempre, además, la audiencia era una cosa barbárica para lo poco que publicábamos en realidad, ¿no? Entonces, claro, teníamos la presión no solo de ese rollo que dices tú, de, bueno, Mundo Gamers es un proyecto que hemos creado, sino siempre nos lo hemos tomado a nivel profesional, porque además todos o casi todos nos dedicamos a esto profesionalmente. Entonces, claro, eso también desgastaba, ¿sabes? Me tengo que dedicar a Mundo Gamers, pero tiene que ser a un nivel profesional y tengo que hacerlo profesionalmente y dedicando el tiempo que es necesario. Entonces, claro, tener tan poco presupuesto, tan pocas ganancias, aunque suene duro decirlo, es así, ¿no? Al final tienes unas necesidades en la vida y no puedes dedicar 4 horas al día o 8 o 10 o las que sean a Mundo Gamer si no te permite vivir de ello, ¿no? Entonces, ese fue el problema, básicamente. O sea, no quiero repetirme, pero era ese el problema. Principalmente entre nosotros. Pero tú, además de Eurogamer, Mundo Gamer, tú también colaboras, si no me recuerdo mal, con IGN, ¿puede ser? Sí, soy el coordinador de IGN España, que además empezó hace poquito. Y bueno, yo he colaborado con un montón de webs y siempre estaba ahí metido en el meollo. Entonces, pues eso, igual, y mis compañeros igual, algunos trabajaban en otras webs y tal. Entonces se notaba ese desgaste también, ¿no? Y el tener que marcar prioridades y se hacía un poco cuesta arriba, evidentemente. Y yo quiero preguntar, además, aprovechando porque ya que estoy haciendo una investigación sobre el tema del periodismo de videojuegos, quería preguntar, tú colaborabas en Mundo Gamer y de ahí, aparte colaboras en IGN, no sé si colaboras alguna parte más, en alguna otra página aparte de estas dos. Bueno, no, ahora mismo no. Ahora solo de medios de comunicación solo estoy en IGN España. Hago otras cosillas, pero vamos, de videojuegos y tal solo hay. Claro, tú supongo que tendrás un trabajo fuera de todo esto. No, estoy en IGN. Ahora mismo trabajo en IGN España, jornada completa. Ah, jornada completa. Ah, mira. Entonces, vale. Pues eso está bien, porque es justo lo que te quería decir. Muchos de tus compañeros supongo que la mayoría de compañeros tuyos de Mundo Gamers o tienen trabajos fuera o necesitan varias webs para poder vivir. En tu caso, sí puedes trabajar de IGN, claro. Porque claro, IGN además es una página extranjera, lo tuyo es una rara avis dentro de España. Claro, lo mío es un caso entre muy poquitos. Yo antes, porque esto ya te digo que era hace muy poco, cuando empecé con IGN, lo mismo, yo era autónomo y me dedicaba en Mundo Gamers, en IGN, en donde me llamaban, hacía otros trabajos de marketing digital y tal, que era así mi principal ocupación, por así decirlo, el marketing, el SEO, todo eso. Y tenía 300 millones de clientes y lo de los videojuegos era como uno más, para que nos entendamos. Porque siendo autónomo ya saben que estás jodido, ¿no? Entonces sí, claro, tienes que tener 300 trabajos y los que no tienen la suerte de tener contratos o de trabajar en las webs más grandes o que permiten ofrecer nóminas, hacen lo mismo. O sea, tienes que estar en varios medios si quieres comer a final de mes. Sí, yo supongo que webs que tengan nómina, aparte de IGN y supongo que Vandal, Eurogamer, las grandes, Medistation, claro, Hobby, también supongo. Y 3D Juegos. 3D Juegos, justo. Videojuegos ADN a lo mejor diría. También. ¿Cuál has dicho? Vida extra, supongo. Sí, también. Sí, no sé, a ver, hay varios, lo que pasa es que son equipos muy pequeñitos. Y luego, sí, a su vez, estos medios también tienen a muchos autónomos y muchos freelance. Es una distinción, si me permites, eso sí que es verdad. No sé si es por la juventud de los videojuegos en general y por lo tanto de los medios de comunicación, pero sí que es verdad que siempre ha sido peor pagado y peor considerado que otros medios, ¿no? O sea, que igual me estoy equivocando ahí, güey. Viene ahora un periodista de cine o de cualquier otro medio y me dice que me estoy equivocando, pero yo diría que está peor considerado y se tira más de freelance, de trabajos como autónomo y no de contratar a gente, que al final es lo que debería ser, ¿no? Eso sí que estoy de acuerdo contigo. De hecho, hace poco yo lo estuve pensando, estuve dando vueltas y escuchando, creo que fue a Adrián Izquierdo en un podcast, que dijo algo similar como cuando empezaron los videojuegos empezó como algo de juventud, empezó como un hobby. Y cuando haces un medio desde un hobby, es difícil que se te considere realmente un profesional.
Porque ahora es cuando han empezado a venir periodistas de videojuegos. Llevarán 10 años, 15 años viniendo, pero los inicios no eran realmente de periodistas, sino gente que se lo tomaba como... Se lo intentaba profesionalizar, pero eran informáticos, eran publicistas, no eran directamente periodistas. Es decir, ahora sí que tenemos a gente que estudia periodismo. Tenemos a Israel Mayén, tenemos a Sergio González. Bueno... Claro, tampoco hay un estudio muy específico sobre eso. Entonces, pero bueno, más allá de eso, yo sí que lo centraría un poco en que sí que no sé por qué está peor considerado o lo que sea. Y por el público también. Pero bueno, iremos trabajando, ¿sabes? Que al final sí, es cuestión de tiempo, creo. Que llevamos de medio unos 30 años más o menos llevaremos, sí. Desde que empezó Hobby, la anterior que habría... Sí, 30-35 años, tampoco es tanto realmente. La crítica de cine tiene ahora ya 100 años. Es que, claro, hay mucha diferencia. No es lo mismo. Yo imagino... A ver, que también te digo que yo esto es algo que decía, que hace 10 años también lo decíamos, ¿no? Bueno, esto ya se profesionalizará, dentro de 10 años no estaremos igual y prácticamente estamos igual. Entonces, yo tampoco pongo la mano en el fuego, pero sí, espero que sí, hombre, que la cosa vaya mejor. También te digo, y esto se lo digo a la gente en general, porque a mí me escribe, sobre todo en Mundo Gamers, me escribían una cantidad de gente enorme, pidiendo trabajo, ¿no? O escribir en la web, y muchos lo hacían, no, si lo hago gratis, da igual que estéis mal de dinero. Eso no, es por favor, no trabajes gratis. No. O sea, a ver, puedes abrir un blog, ¿no? O con tus colegas o yo qué sé, eso evidentemente, ¿no? Y también tener en cuenta que hay muchos medios que no se pueden sustentar y no pueden pagar, pues eso ya es tu decisión. Pero si de verdad eres profesional o quieres ser profesional o crees que tienes condiciones para hacerlo, exige... yo creo, ¿no? Dinero por tu trabajo, básicamente. Porque si no, si llego yo y no acepto ese trabajo gratuito, por así decirlo, pero llega otro detrás y sí lo acepta, me está perjudicando a mí. ¿Entiendes, no? Entonces, si todos intentamos que las condiciones sean más o menos normales, que tampoco es una barbaridad, pues nos ayudaremos entre todos. Sí, pero también... Claro, mientras tanto, si no... Claro. Complicado. Dime, perdón. No, digo, claro, es decir, hay mucha gente que te lo va a hacer gratis, hay muchas páginas web que realmente son páginas web muy profesionales, que tienen gente con calidad, por ejemplo, Hyperhype, tiene mucha calidad, pero claro, es decir, lo hacen todo gratis. Ahora mismo creo que no, aparte de Hyperhype, que es totalmente, que yo sé que no se paga a los redactores, aparte de ella, yo creo que ninguna tiene tanta calidad, pero sí que hay muchos blogs, hay muchas páginas más pequeñas, dedicadas, por ejemplo, a los retro. Hay muchísimos escritores buenísimos y peña que se le ocurra y que no ganan nada. Y es una pena, porque es talento desaprovechado. Y luego en casos como el mío, que por ejemplo en IGN España, pues hay también muy poquito presupuesto y te permiten muy pocos fichajes, entre comillas, ¿no? A mí me encantaría dar trabajo, igual que cuando estaba en Mundo Gamers lo pensaba, digo, joder, si tuviésemos más dinero, más apoyo en Patreon, joder, le daba trabajo a este otro, o al menos le pagaba los tres, ¿no? Claro, joder, qué talento, qué diamantes en bruto hay por ahí, pero claro, si situaciones estas es muy complicado. En general todo es complicado. Entonces es un medio difícil de subsistir, de sobrevivir, como se ha visto en Mundo Gamers y en todos. O sea, y ya en los medios grandes igual. Es que, por eso decía, que hay un problema que no entiendo muy bien de base y que pervive con los años. Es un poco la percepción del medio de lo gratuito, de muchos años de no pagar, la gente que consume, ahora se ha ido envejeciendo la población, pero antes era gente sobre todo joven, que no tenía recursos para pagar, porque tenemos iniciativas como Games Tribune o Manual que funcionan de pago, o en web tenemos a Night o a Mundo Gamer, realmente tiene un Patreon que funcionaba bien, y tenemos también a Último Nivel, que son Patreons fuertes. De hecho creo que sois los Patreons más fuertes que ha habido. Va avanzando, sí, pero avanza a ver, no conozco. Claro, esa es otra vía. Y también hay que educar al público, yo creo. Y ojalá en lo que ha pasado con Mundo Gamers en general, o sea, no solo que cerrar y tal, sirva también para algo, ¿no? El plan de... porque yo me acuerdo cuando abrimos el Patreon, que hubo muchas críticas, pero mortales, nada, esto nos las repalaba un poco, pero sí que había mucha gente que, no sé si pensaba que, había muchos comentarios que me hacían mucha gracia, que era, pero si lleváis 15 años o los que sean ahí en la web, como si nada, y ahora necesitáis dinero, ¿no? Y yo pensaba, es que las cosas evolucionan, ¿no? Y las necesidades cambian, ¿no? Pero Joder. Sí que espero que lo que ha pasado con Mundo Gamers
sirva, no sé si para algo, o para bien o para mal, pero que la gente se dé cuenta de que los proyectos, sean grandes, sean pequeños, sean más profesionales o menos, necesitan de apoyo. Entonces, si a ti te gusta algo que hace alguien, yo mi recomendación siempre es que apoyes. Porque además también vivimos en una sociedad en la que, sobre todo en redes sociales y tal, en los que se da más visibilidad a lo que no te gusta que a lo que te gusta. Entonces, Cierto. apoya lo que te gusta. Entonces, lees un artículo en una web que te mola, joder, de lujo. Si tienes una red social, compártelo o díselo a tus colegas, ¿no? Que igual no estás en redes sociales, o a un colega que conozcas que le molen los juegos o lo que sea que estés leyendo. Oye, mira, pues esta web a mí me mola. O de vez en cuando sacan artículos que están guays. O este tío o este youtuber, joder, qué guay. Pues ese tío y esas webs no viven del aire. Entonces, si puedes, si te lo permites, porque claro, también la situación económica entiendo que es muy complicada y este año era todavía más. Pero si puedes, joder, pues aporta un poquito. Porque claro, duele ver, por ejemplo, en Mundo Gamers manejábamos unos números, te he dicho antes, barbáricos. O sea, a publicar 4 o 5 artículos como mucho al día, había 400.000, 500.000 personas que se metían todos los meses en Mundo Gamers. O sea, medio millón de lectores. Una barbaridad, es ¿no? muchísimo. Y de oyentes del podcast, pues miles a la semana, ¿no? En todas las plataformas. Entonces, Joder, macho, qué gusto. claro, si todo el mundo aportara ese, por lo mínimo de Patreon, ¿no? De iVoox, que es un eurillo y pico, un café, pues estaríamos como dioses. Entonces, evidentemente no todo el mundo lo va a aportar, pero ese mínimo esfuerzo que a ti al final no te supone nada, que ya te digo que es un café, le puede hacer mucho a esa persona, ¿no? Creo que a veces pensamos mucho en eso, ¿no? En qué más da, ¿no? Si aunque aporte un eurito no va a servir de nada o ya lo hará otro, y al final si eso lo hace mucha gente, pues termina pasando lo que pasa con Mundo Gamers, ¿no? Entonces, apoyad lo que os gusta. Y también es verdad que creo que era un poco a dónde ibas a dirigir tú el tema, lo de la gratuidad de Internet, ¿no? Claro, GTM o manual y tal funcionan porque pagas y te llevas algo. O sea, te llega una revista a casa y la puedes tocar y oler y comértela, lo que quieras, ¿no? Lo que hacíamos nosotros en Mundo Gamers, no. Nosotros hacíamos podcasts especiales cada X tiempo, exclusivos para los suscriptores y para los patronos y tal, pero igual hacíamos uno al mes, ¿no? Más o menos, una cosa así. Todo lo demás, cualquiera que no nos aportara dinero, evidentemente podía entrar. Podías escuchar los podcasts todas las semanas y podías leer todos los artículos. Entonces, creo que también eso de alguna manera afecta, ¿no? El decir, bueno, voy a aportar, pero si no me voy a llevar nada. No sé si me explico, ¿no? Claro. Pero hay que cambiar un poco esa mentalidad. O sea, que aunque lo tengas, lo que decía antes, eso no vive del aire. Si te gusta de verdad mucho, apóyalo. Igual que ahora pasa en Twitch, que además está súper fácil, ¿no? Con el Prime y tal. Pues si te gusta un streamer o un creador de contenido, lo que sea, ponle ahí 5 eurillos o métele el Prime si lo tienes, que no te cuesta nada. Y a él le va a servir un montón. Eso salió hace poco los números exactos de Twitch y son terribles, ¿eh? Es decir, un 1% concentra todas las visualizaciones, básicamente. Creo que era un 90%. Pero eso pasa en toda la web, como las webs. Es igual que las webs, claro. Claro, eso pasa y pasará siempre en todos los ámbitos del mundo, ¿no? Pero aún así, yo qué sé. Y al final, si lo hacemos, es lo que te digo. Igual no todo el mundo se puede dedicar a tiempo completo o que sea toda su vida crear contenido en Internet o donde sea, ¿no? Me centro en Internet, que es de lo que estamos hablando. Pero si esa persona tiene X ingresos al mes, aunque sean pocos, va a tener más motivos para seguir haciéndolo, me explico, ¿no? O sea, ese tiempo que invierte en hacer eso, aunque le guste, va a tener un significado, porque si no, al final, con el paso de los años, va a pasar como con Mundo Gamers. Esos ingresos son pocos, no tienes lo necesario para poder vivir de ello y te va desgastando cada vez más y cada vez se convierte en un esfuerzo mayor y terminas dejándolo. Entonces, apoyad, de verdad, apoyad todo lo que os mole, de una manera u otra. Y si no podéis apoyar con dinero, pues dejad likes, compartidlo en redes sociales. Eso la verdad que se agradece mucho. También, sí, sobre todo para la moral, porque por ejemplo, cuando ves un artículo tuyo que te has currado mucho y ves que está vacío, eso en Mundo Gamer no creo que pasará tanto, pero webs pequeñas o incluso blogs que son geniales, que compartan, que te mencionen, incluso aunque te mencionen para mal. Bueno, si te mencionan para mal tampoco te sienta muy bien, pero por lo menos sabes que has calado en alguien, aunque sea mal. Eso es.
Yo lo decía, no me acuerdo si en el último podcast de Mundo Gamers o por ahí, que claro, nosotros cuando empezamos, yo cuando empecé era un PLL, bueno, lo sigo siendo, ¿no? Pero era un PLL y escribía en blogs o por ahí o por donde me dejaban, no me leía nadie, ¿sabes? Pero claro, lo que dices tú, si de repente empiezas a ver que alguien te comparte o te comenta o te da un like o te dice, oye, me ha molado tu artículo, joder, pues te da fuerzas para continuar, ¿sabes? Y después, por quién sabe a dónde puedes llegar. Si no te lee nadie, si no te escucha nadie, si no te ve nadie, si no lo que sea nadie, o tú no sientes que alguien lo está haciendo, lo dejas. Eso es así. O sea, Sí. está claro. Nosotros no, o sea, yo, de hecho, le tengo muchísima admiración, fíjate, igual me desvío un poco, pero a esos streamers de Twitch que tienen 2 espectadores o 1 y siguen ahí currándoselo, para mí son reyes. O sea, yo no Es podría. espectacular. ¿Sabes? Sí, justo. Mira, los datos esos que salían decían eso, que hay streamers que están medio profesionalizados, que se dedican 8 horas al día durante 5 días a la semana y que tienen entre 1 y 6 visualizaciones al día. Y es como, hostia, ¿cómo te lo ocurras? Vaya constancia. Porque es constancia pura, es increíble. Claro. Yo no Eso te podría. desmotiva. Claro, eso te termina desmotivando y dices, pues, ¿para qué? ¿Sabes? Entonces, lo bueno de Mundo Gamers era eso, que teníamos tantísimos lectores, tantísimos oyentes, y era un apoyo brutal. O sea, era una cosa en redes sociales. Nosotros teníamos además un Discord, bueno, lo seguimos teniendo, un Discord de los patronos que nos apoyaban, pues tenían acceso a un servidor privado, ¿no? Era como una de Sí. las ventajas. Era brutal, todos los días comentando, preguntándonos, sentirse querido, le gusta a todo el mundo, ¿no? Y eso era una cosa brutal en Mundo Gamers dije y lo confirmo, no me va a volver a pasar jamás en la vida. Es lo que más tristeza me da. Pero claro, vuelvo a lo de antes, de ese amor tampoco se vive llegado a cierto punto, ¿no? Entonces, claro, pero es una pena, o sea, sigue siendo una mierda. Es doloroso, porque precisamente muchas veces cuando no pagas... Lo has dicho antes, GTM te llevas una revista, Manual te llevas una revista. Con vosotros ahí está el pensamiento de que en internet todo es gratis, y no todo es gratis, ni puede ser gratis, porque hay un trabajo detrás. Durante muchos años fue gratis, pero porque era un hobby. Cierto que era un hobby bastante insano. Claro. Pero... Y los medios de comunicación que ofrecen su trabajo gratuito, entre comillas, en internet es porque tienen campañas de publicidad, ¿no? Y tu visita... con tu visita ganan dinero, por así decirlo. Sí. Entonces, así, pero claro, si no tienes eso y con la visita vale 0 y todo vale 0, pues es imposible sostenerlo. Aparte que hay otros gastos derivados, ¿no? Entonces, es complicado. Entonces, Claro. sobre todo, apoyad a todo, incluso a las cosas grandes, se les apoya. Y a las pequeñas todavía más, por lo que te Todavía digo. más. Al final, joder. Es decir, Claro. aunque ya sea un podcast, ya sea al final, todo esto es pequeño. Y ahora hablando un poquito de ti, ya que has comentado cómo empezaste. ¿Cómo comenzaste tú? ¿Tú has dicho que empezaste con un blog? Bueno, yo empecé, bueno, A ver dónde empezaste. a mí me ha gustado curiosidad. siempre mucho escribir. De hecho, es gracioso porque en el colegio los profesores se reían porque les hacía todo el lío. Yo en los exámenes igual no lo sabía, pero empezaba a escribirles una respuesta de 3 folios y flipaban, ¿sabes? Yo me podía enganchar ahí una historia que flipas. Y siempre me ha gustado escribir. Y en cuanto a eso, me puse a escribir, pero yo por mi cuenta. Yo recuerdo, de hecho, que me regalaban los típicos libros estos cuando eras pequeño de juguete electrónicos que había de Pokémon, de Harry Potter, de todos estos. Y tenían una aplicación, claro, cuando yo no tenía móvil ni nada. Había una aplicación en algunos que era de escribir, como un blog de notas. Y yo era donde más tiempo pasaba, me ponía a escribir mis historias o lo que fuese. Entonces siempre me ha gustado escribir. Pero escribía un poco a mi rollo, sí que tuve varios blogs y tal cuando era pequeño, cuando iba al instituto y tal, pero nada serio. Pero acabé llegando a Zen Games, es una web que ya cerró. Zen Games. Sí, sí, ya sé cuál es, sí. brutal. O sea, Otro ejemplo llegué, de webs muy buenas que cerraron. por ejemplo, porque da igual, ¿no? Porque al final sí que es verdad que derivó en que sus dueños generaran otro tipo de negocio, que oye, de lujo, ¿no? Pero es verdad que tuvo que cerrar al final. Y yo llegué, pues no sé por qué, pues lo típico, me gustaban muchísimo. Me gustaban muchísimo los videojuegos, pero no era tan jugón como al final he ido derivando, ¿no? Me gustaban los videojuegos, pero también me gustaba mucho el cine y tal.
Pero bueno, terminé llegando a Zen Games porque hacían artículos muy currados, muy culturetas, muy de gafa de pasta, ¿no? Y decía, joder, Escribí Alberto Venegas, por ejemplo. Alberto Venegas escribía, claro, yo coincidí con él, creo que con Mayen incluso también llegué a coincidir, no sé, mucha gente, es que no me gusta decir nombres porque me olvido de todos. Con Adrián Suárez estuve también, le conocí en Zen Games hace, no sé, los años. Me gustaba, ¿no? El rollo ese de, joder, puedes escribir de videojuegos de una forma diferente a lo que estaba acostumbrado, ¿no? Que eran por los típicos análisis y tal de la hobby, que no lo digo como algo negativo, pues yo la hobby me la compraba todos los meses y me la devoraba, ¿no? Pero decía, joder, se puede encontrar algo, ¿no? Y esto que había pensado yo, porque yo era mucho de pensar, ¿no? Y por ejemplo, siempre me sale este ejemplo, veía a Amélie, que es una de mis pelis favoritas, y decía, ¿cómo es capaz esta actriz de contártelo todo sin hablar, ¿no? Con la mirada, con los gestos. Joder, esto lo podrían hacer en los videojuegos algún día. Por ejemplo, yo me rayaba con esas cosas, ¿no? Y de repente llega a Zen Games, no me acuerdo por qué, como lector, y me molaba muchísimo, ¿no? Y empecé a escribir de ese palo, conocí a Raúl y a Dani, y fueron ellos los que me animaron a escribir. Yo al principio era como, si yo no tengo nivel para escribir con vosotros, ¿no? Y de hecho mis primeros textos ahí serían una mierda. Pero me animaron mucho y me enseñaron sobre todo a investigar, que creo que eso se ha perdido, porque creo que en los videojuegos el periodismo como tal creo que no existe, o no existe al menos en la mayor parte del tiempo. Creo que es más investigación, que es el tema de buscar fuentes, leer entrevistas, comprar libros. Yo eso lo considero más investigación, ¿no? Y es lo que aprendí muchísimo con Zen Games, ¿no? A hacer ese tipo de cosas. Y a intentar hacer comparativas extrañas, que luego con el tiempo me di cuenta que tampoco eran tan buenas, ¿no? Pero te daba un poco para escribir de otros temas, ¿no? Derivados del videojuego. Me gustó. Y empecé a escribir y cada vez escribía más en Zen Games. Y gracias a lo que hacía en Zen Games terminé trabajando, entre comillas, ¿no? Como freelance en otras webs de videojuegos, pero también de cine y de llegar a escribir de política y todo. O sea, Joder, de política. Sí. De hecho, bueno, no voy a decir nada porque la gente lo buscará y no merece la pena, pero bueno, tenéis por ahí, si queréis investigar, tenéis ahí cosas, bueno. Pero bueno, empecé a ganar dinero escribiendo. Y claro, eso motiva, evidentemente. Sí. Entonces tenía por esa parte en Zen Games todo el aprendizaje y vi que escribir, que trabajarlo bien daba sus frutos, ¿no? Que igual en estos medios en los que me pagaban no era el mismo trabajo que en Zen Games, pero bueno, se puede hacer algo. Y al final tampoco mucho tiempo, con el paso de los años, conocí a Víctor Junquera, que estaba en Mundo Gamers en esa época de jefe, creo que acababa de entrar o algo así, se acababa de ir Pascual, y necesitaban una persona y me dijo que si me metía yo ahí a escribir en Mundo Gamers, y además ya conocía a Adrián de Zen Games, que también trabajaba en Mundo Gamers, y a mí me flipaba lo que hacían ellos porque yo terminé derivando un poco de esos textos tan gafapasteros, ¿sabes? Y tan densos y tan que me está contando este tío, a intentar ser no lo contrario, o sea, seguir manteniendo ese formato de escribir de manera diferente y investigando y buscando algo diferente del videojuego, algo diferente que contar, ¿no? Aunque fuese raro, pero menos gafapastero, ¿no? Con todo, o sea, en todos estos términos, con todos mis respetos, ¿no? A que le guste el gafapasterismo, a mí también. Pero menos centrado en eso y más en cosas concretas. Y me empezó a molar muchísimo lo que se hacía en Mundo Gamers, porque yo ya les leía, y lo que empezaba a manejar yo, ¿no? Entonces, por ejemplo, he escrito miles de artículos, ¿no? En Mundo Gamers, pero de los últimos que hice estaba jugando a Control, el juego este de Remedy, y me di cuenta de que el mapa era terrible, era una mierda que flipas, ¿no? O sea, te perdías y este mapa terrible. Ostras, un segundo, que creo... Dime. Vale, esto va a sonar loquísimo, pero resulta que en vez de grabar, sí. estoy transmitiendo en Twitch. Y llevamos todo el rato transmitiendo en Twitch, sí, te lo juro. Lo puedes sacar de ahí, ¿no? Sí, pero bueno, saludo, porque parece ser que hay alguien que está viéndonos y yo me acabo de dar cuenta. Es que no estaba mirando. ¿En serio? Hola. Te lo prometo. Ha sido curioso, es decir, claro, ya decía yo que me estaba...
Métele el Prime. No tengo Prime, que sí, escucha, sí, sería la segunda transmisión que hago, pero claro, lo acabo de ver ahora y digo, menos mal, lo estaba comprando y digo, uy, veo los medidores y digo, qué raro que no esté grabando, pero se me mueve el número al lado y miro el número al lado y digo, hostia, que esto es en directo. Hostia, que estoy transmitiendo. Bueno, Bueno, igual lo puedes coge. sacar de ahí. Sí. Si quieres ponte a grabar, lo que quieras, vaya. No, da igual, lo saco de ahí, pero que es casualidades, porque no pensaba hacer directo, porque pensaba que me iría fatal y no me ha petado ni una sola vez en todo el rato. Ah, pues mira. Bueno, Sí. pues fíjate que si no, todos estos monólogos no me salen después, ¿eh? Saldrán otros. Pero bueno, No, no qué sé qué bueno. te estaba contando ya. Me estabas contando lo del Eh, gafapastismo, lo del gafapastismo. Hablando de sí, cómo... lo de control. Sí, que fui derivando un Eso poco, de yo que sí. control. Lo que me molaba de Mundo Gamers era como hace poco, lo último que hice en Mundo Gamers era, me puse a jugar en control, vi que el mapa era una mierda, que te perdías, pero era una mierda, o sea, tal cual, o sea, una basura. Y claro, en vez de, a ver cómo te lo digo, en vez de escribir un artículo diciendo que el mapa es una mierda, por ejemplo, que podría perfectamente, porque además Mundo Gamers era mucho de opinión, ¿no? Y del autor y de tal, era, joder, este mapa es así por algo. O sea, yo no me creo de verdad que en Remedy hayan hecho este juego y hayan hecho este mapa sin darse cuenta de que es terrible, ¿no? Y ahí es lo que te digo de ese proceso de investigar, que a ver, tampoco es un trabajo de picar piedra, ¿no? Ni de irse a la biblioteca del Vaticano, ni nada de eso. Pero empezar a rebuscar por entrevistas y dar de repente con lo que buscas. Y eso a mí me fascina, ¿no? De repente encontrarlo. Y había una entrevista que comentaba, que no recuerdo quién era de Remedy, pero decía que el mapa de control lo habían incorporado en el último momento en el juego, porque ellos lo que querían era que no hubiese mapa en el juego, que te perdieras. Y de hecho tiene sentido. Joder. Porque te encuentras con notas por ahí perdidas, ¿no? Desperdigadas, y los trabajadores de ese lugar, ¿no? Porque en control estás en un departamento, se quejan de que se pierden todo el rato, ¿sabes? De que, joder, este sitio es un lío y me pierdo todo el rato. Entonces, claro, la idea de Remedy era que te perdieras, que no tuvieses mapa, que te fijaras más en los carteles del propio lugar, los carteles físicos, que al final es lo que terminas haciendo tú como jugador, porque te das cuenta de que te sirven más que el mapa, ¿no? Que el minimapa que hay. Y claro, ahí es cuando empiezas a pensar y a reflexionar y sacas un artículo que mola y que seguramente, o no lo he comprobado, pero seguramente no tiene nadie. Que creo que era lo guay de Mundo Gamers, ¿no? Es decir, sé por qué el mapa de control es una mierda y empiezas a contar esta historia, ¿sabes? Eso es lo Pues bueno. es que al final no era lo que tenían previsto, y aún así te sirve para hacerte preguntas, porque claro, yo en el artículo, pues no recuerdo todo lo que puse, ¿no? Pero sí que era un poco en plan, claro, pero han tenido una Ultimate Edition para cambiarlo y no lo han hecho. Han tenido parches, ¿no? Para cambiarlo, porque oye, si era una cosa de última hora, poder después trabajarlo, ¿no? Y con una actualización mejorarlo, pero no. Entonces daba la sensación de que era algo que habían metido por miedo a los análisis o a las reviews, ¿no? De la prensa, de que dijeran que te perdías mucho, lo que sea. Metieron un mapa ahí en el último momento y después no lo cambiaron y no lo tocaron porque en realidad les daba igual, porque en realidad lo que quieren es que no juegues sin mapa, ¿sabes? Entonces, ese tipo de reflexiones y de mínima investigación al final, pero bueno, que la hay, es lo que se hacía en Mundo Gamers y es lo que me mola. Nadie lo hacía. Entonces, derivé un poco de esa investigación más gafapastera de hablarte del Titanic para terminar hablando de Alan Wake o de lo que sea, no sé muy bien por qué, a hablarte de cosas más al pie, y de hecho con artículos más cortos, porque hay otra cosa que a mí me gustaba antes y me gusta ahora menos, no es que me disguste, pero me gusta menos, y son esos artículos tan largos en los que son 1000 palabras al principio para no contarte nada, ¿sabes? Te están contando ahí una historia, venga, ¿a dónde quieres llegar? Y lo que te llega, lo que de verdad te interesa, son los 2 últimos párrafos. Joder, pues dame 4 parrafitos, pam, pam, al pie, y que mole, y ya está. Y creo que esa era la clave de Mundo Gamers. Y a mí lo que me flipaba, sentarte frente del ordenador y escribir de lo que querías, porque además la línea editorial de Mundo Gamers era básicamente tú eres el autor del texto y escribe lo que quieras, a tu rollo y a tu forma, y en primera persona y tal. Eso es genial. Claro, y a tu rollo. Yo siempre me ha gustado pensarlo románticamente como la típica redacción de un periódico de pueblo pequeñito, ¿sabes? En plan que hay 4 o 5 mesas y todos se sientan ahí y hay uno que está, y claro, cada día es una aventura, hay uno que está ahí tecleando de repente, ¿no? Buscando información, otro está en la plaza del pueblo hablando con el barrendero, otro está, ¿sabes? Siempre me gusta pensarlo así.
Y eso no está en ningún otro lado, ¿sabes? Es la pena que me da también, porque Cobrando, creo ¿no? que esa forma de trabajar no existe, no está. Y es lo que más pena me da, porque sí, puedes al final, y creo que Mundo Gamers ha servido para que otros medios, incluso más grandes, tomen referencia, ¿no? Y yo me alegro muchísimo de que te metas ahora en una web grande y, y veas que se ha tenido en cuenta tu trabajo porque lo hacen de una manera muy parecida, ¿no? La forma de poner los titulares, la forma de escribir y tal, se nota que es un deje muy de Mundo Gamers, ¿no? Que ha creado un poco escuela y se han abierto muchas webs, ¿no? Y muchos blogs, y nos lo han dicho, y muchas personas han empezado a escribir de juegos o los han visto de otra manera por nosotros. Y eso te llena profundamente, es que es lo que te digo, es que es más que, Completamente. por supuesto que eso es mucho más que el dinero. Y es lo que nos hacía tener tanto amor por esto. Y a mí me flipaba escribir, ¿no? Y sentarme todos los días y escribir. Y es una pena, sí, es una tristeza, pero bueno, eso, que no sé por qué he terminado aquí, pero eso, que derive un poco de, por resumir y responderte, derivé de escribir muy gafapasta y muy a lo loco a seguir un poco esa vía cultural y de escribir un poco diferente de los videojuegos, pero yendo más al pie, ¿sabes? Menos historia y más, pam, esto es lo que tienes, y creando, generando cada vez más un estilo propio de escritura, ¿no? O sea, en Mundo Gamers también molaba eso, tú te metes a leer un artículo y en el primer párrafo, sin leer quién es el autor, ya sabes quién lo ha escrito. A mí eso me flipa. La putada ahora, espero que podáis recuperar los datos porque si no se habrán perdido muchísimo artículo interesantísimo. Espero que no. Yo espero que no. Pero no lo sé. Cuando eso lo comentaremos. Y si no, pues bueno, ha quedado, la gente que lo ha leído y tal, pues ha quedado ahí. O sea, no creo que esté perdido en realidad. ¿Sabes? Nuestro trabajo creo que ha quedado ahí y ha Sí, influido pero muchísimo. Sí, pero Porque, una cosa que a mí me interesa mucho es también la preservación de lo que viene siendo los artículos culturales sobre el videojuego, todo. Porque si no haces solamente un análisis, que estás haciendo un artículo, una investigación, que además a mí también el género que me gusta es investigación y por eso estoy hablando contigo en parte, es que se haya perdido todo eso, todos esos artículos que luego puedes referenciar más adelante para. O decir, esto se ha hecho, no se ha hecho, cómo se ha hecho, cómo lo he escrito. Es una lástima, la verdad es que lo de OVH a mí me da sí, igual claro. porque solo me ha afectado a un servidor de un juego que hice en la carrera y que no recuerdo ni si estamos pagando todavía, pero. Claro, se ha perdido muchísimo. Por ejemplo, Rust ha perdido totalmente todos los datos de los jugadores. Es que es un caos, ¿eh? Sí. Vaya caos. Pues yo, Y. yo imagino, no sé, es que como no entiendo, pues no sé si se podrá, me imagino que sí, o que igual se ha perdido parte, o sea, no creo que tal. De todas formas, como ya te digo, como Mundo Gamer no es nuestra, tampoco sé exactamente de verdad cuánto va a estar abierta, o sea, cuánto se va a seguir pagando el servidor y todo eso. O sea, si Claro. de verdad os interesa lo que hay ahí, cogedlo de alguna forma, porque creo que Sí, no va a sí. estar ahí siempre, ¿vale? Si hay Eso suerte tenedlo y en se cuenta. mantiene, quizás sea buena idea empezar a migrarlo todo a Archive. ¿Cómo que se pronuncia? Sí. Bueno, pues si vuelve a abrirse si vuelve a abrirse en el sentido de que sigue vivo, no se han perdido los datos como le ha pasado a Rust, habrá que echarle un vistazo. Y otra cosa Mm. que te iba a preguntar, ya que hemos hablado también del periodismo en el sentido de las páginas grandes, también ahora mismo cómo ves a una persona que quiera empezar dentro del mundillo, ¿cómo crees tú que sería una buena manera para empezar? Ahí te pilla. Eh, es que, claro, cada persona es un mundo. Al final, como todo, es que la gente que ahora se dedica a esto o que es más profesional o que saca dinero de esto, de alguna u otra forma, estoy seguro que el 100% no empezó escribiendo para ganar dinero, ¿sabes? Que es como muy manido, es un tema muy manido, que también lo dicen mucho los youtubers y tal, ¿no? Pero es que es verdad, o sea, si, si crees que escribir de videojuegos, o lo que sea, ¿vale? Yo lo centro en videojuegos porque es lo que he hecho estos años, ¿no? Pero si crees que escribir de videojuegos te va a dar dinero o va a servir para ganarte la vida, olvídate, porque es imposible, literalmente. Son muy pocas personas las que pueden hacerlo y el tema está complicado, como he dicho al principio. Entonces, si te gusta mucho, si de verdad es lo que te gusta, hazlo, simplemente. Y claro, necesitas referencias, necesitas apoyos, y por eso vienen tan bien esas páginas más pequeñitas o los blogs que no te ofrecen dinero, pero sí que te ofrecen un poco de visibilidad. Yo, por ejemplo, que he estado los últimos años seleccionando gente para Mundo Gamers, para escribir, ahora en IGN y tal, yo sinceramente, yo soy sincero, cada uno luego tendrá sus procesos, pero a mí cuando me mandan el currículum,
sinceramente no me fijo en si tienes carrera, si tienes máster, si tienes, bueno, si es algo así muy llamativo, sí, ¿no? Pero por norma general me da igual. Me interesa sobre todo que tengas experiencia en ciertos medios, que hayas escrito, que conozcas un poco cómo va Internet. También ahora se valora mucho tema de marketing y SEO, que al final eso sí que te da un poco de comer. De hecho, yo eso es en lo que derivé. Yo tengo un máster en marketing y comunicación digital por eso, porque ahí sí que vi una puerta de entrada para ganar dinero, ¿no? Temas de SEO, ¿no? Y todo el tema de comunicación digital, más allá de escribir, eso se valora. Y luego, sobre todo, aportar textos, artículos del estilo. Porque muchas veces en Mundo Gamers, por ejemplo, me pedían trabajo y sí, claro, muchos o la mayoría me decían, pues mira, escribo en este blog que es un poco de vuestro rollo. Escribo en esta página que hago este tipo de artículos, ¿no? Y te pegan enlaces. Pero luego había otra gente que te pegaban cosas que no tenían nada que ver con lo que haces. Pues evidentemente no creo que llames la atención. Pero claro, tampoco deberías centrarte en voy a hacer esto para poder mandar referencias a esta web y que me contraten o que me den dinero, ¿no? Porque la cosa está muy complicada también. Entonces, no sé, para empezar, pues mira, yo igual puedo ser un buen ejemplo. Empiezas porque te gusta, encuentras un lugar donde te sientas a gusto, porque yo en Zen Games, en las últimas etapas sí que pagaban por artículos, pero vamos, estuve años sin cobrar. Entonces, encuentra un sitio donde te sientas a gusto, porque yo ahí estaba a gustísimo con todo el mundo, porque va a ser guay, ¿no? O sea, escribes por algo, ¿no? Igual no por dinero, pero sí porque te gusta el proyecto, ¿no? O lo que sea. Y porque a ti te gusta escribir y quieres tener que alguien te lea, ¿no? Lo que decíamos también al principio. Pero no te obsesiones mucho con el tema del dinero y tal, porque probablemente y por desgracia, si consigues algo va a ser poco, o va a ser en algún sitio de freelance cobrando muy poco. Entonces, poco a poco. Y ir además, sobre todo, no dejando de lado los estudios y otros asuntos, claro, lo de siempre, ¿no? Sí. Igual que hemos hecho nosotros. Yo ya te digo, mientras estaba escribiendo en otros sitios, pues estudiaba o me interesaba por otros campos y me dedicaba a otras cosas. Porque si no, te mueres de hambre, claro. Y de asco. Te mueres de hambre y de asco. Y de asco, efectivamente. Una última pregunta que te quería hacer, relacionada sobre todo, aprovechando que tú has sido jefe de redacción de Mundo Gamers y ahora trabajas como coordinador en IGN. ¿Cómo de importante es la relación entre la prensa y los PR? ¿Cómo la consideras tú? ¿Cómo la ves? Es un poco abierta la pregunta. Fíjate, no me parece o sea, me parece importante porque te comunicas con ellos diariamente. Quiero decir, ellos, el que no lo conozca, los PR, pues son los public relations de las compañías, por los que se comunican con los medios de comunicación, con los youtubers o con quien sea, para hacer sus cositas, ¿no? De empresa. Generalmente con los videojuegos lo que hacen es mandar notas de prensa, que son pues la información para que la tengas ahí si quieres publicarla bien, y si no, como hacíamos en Mundo Gamer, pues no. Y tema de análisis, ¿no? Y tal, que te manden copias de análisis o eventos, o poder tener ciertos beneficios, entre comillas, ¿no? Poder acceder a entrevistas. Es como ese medio intermediario entre la empresa y el medio de comunicación, ¿no? Entonces, la importancia es que yo lo considero como una relación de trabajo normal, necesaria y a veces muy parca. Es decir, claro, yo llevo muchos años y hay muchos perros con los que me llevo muy bien, pero porque hemos coincidido en muchos sitios, ¿no? Y hemos hablado y ya te conoces. Pero si no, es una comunicación muy cordial y muy simple, ¿sabes? Te mandan esto, sí, no, y ya está. O ni siquiera el sí o el no. Y a veces existe esa diferencia, los PRs no toman decisiones a veces o no forman parte de las decisiones que realmente importan, que son las campañas de publicidad o temas relacionados con la economía, ¿no? Entonces, que te lleves bien con un PR o no puede influir, pues me imagino, no sé, a un nivel muy bajo. O sea, no te va a salvar la página web llevarte bien con el PR de Nintendo, porque el que toma las decisiones en Nintendo no es, ¿sabes lo que te digo? Entonces, no sé, creo que la gente se monta muchas pelis, ¿sabes? Al respecto. Entonces, no sé. Si me quieres preguntar algo más concreto, yo te respondo. Pero vamos, las relaciones con los PRs que son normales, no sé, como el que tiene que hablar con, no sé, con el charcutero para que le dé el Claro, chupe, ¿sabes?
Es que muchas veces sí que se habla de que los PRs tienen como mucho poder por encima de las webs, de que están de que muchas, de que de hecho muchas webs pequeñas dicen que que viven de los, no que viven, como dicen, que dependen de que de que el PR de turno le caiga bien. Y eso es algo que yo he escuchado y tenía curiosidad de saber tu opinión. A ver, son personas y habrá de todo, quiero decir, porque yo no sé cómo funciona, en cada empresa será diferente. Evidentemente habrá quien tenga el poder o no, pero es que son poderes muy pequeños, quiero decir, pues mandarle una copia del juego a alguien y a otro no, pero es que después eso también lo tienen que justificar a la empresa, ¿sabes? Por eso al final todo se reduce a números, ¿cuáles son las primeras que reciben la copia de análisis en la primera oleada, un mes antes de que salga el juego, por ejemplo? Por las 5 con más visitas. Ya está. Las siguientes, las 10 siguientes, ¿me entiendes? ¿No? Al final todo se reduce a eso porque ya está, es su trabajo. Entonces, es que yo creo que no interfiere. Es un poco la pena también, porque de hecho yo cuando cerramos Mundo Games me llamaron varios PRs, no diré nombres y tal, pero había algunos que sí que les daba verdadera lástima porque era un poco lo que te digo, sí que valoraban mucho a Mundo Gamers y decían, joder, si es que yo os tenía aquí como de las más importantes de España porque sé cómo trabajáis y sé que si tú o Rafa o Adri o quien sea dice algo del juego va a influir, pero claro, a mí me decía, pero es que yo cuando se ocupaba la empresa de tirar $500,000 de euros en campañas de publicidad en Europa, a mí no contaban conmigo para nada. Entonces, ¿cuáles eran las que se eligen? Las que tienen más visitas. Ya está, el número grueso. Claro. Entonces es la pena. Incluso, de hecho, ya te digo, no creo que influye. Y si influye, como te digo, es porque de forma personal, ese PR, que me imagino que habrá pasado, ¿vale? Ese PR le tiene inquina o no le caes bien o lo que sea, y de alguna manera, que además él tiene que justificar, es lo que te digo, pues no te manda un jueguito, una clave de un juego y sí que se la pasa a otro porque le cae mejor, no sé. Pero son cosas así muy, no sé, a mí no me influye mucho eso, ¿sabes? Entonces, el poder no está ahí, o sea, no creo que haya ese problema. De hecho, al contrario, si les diesen más poder a los PRs que sí que están en comunicación contigo y sí que leen lo que haces y sí que te conocen mejor, sería más guay, en vez de tener a tanta gente tomando decisiones que no ni conoce a las webs seguramente después, ¿sabes? Claro, ve los números. De hecho, hay muchas webs, hay muchísimos PRs que te preguntan, tienes que decirme, te dicen, dame los números porque si no, no te puedo enviar nada. Porque te tienen que contar con números, si no, no vales. Eso no me acuerdo quién. Pero eso no es por él, no es porque sea una decisión suya que te diga, no, a mí dame el número que si no paso de ti. Eso es porque él lo tiene que justificar después. Él dice, oye, dame un código o una copia del juego para este medio que tiene estas visitas. Él lo tiene que justificar igual. Al final. Pues te digo, que es que al final. Los tratamos un poco como cabeza de turco, porque son la base más. Son la base, es decir, son los que más relación tenemos con ellos y son la cabeza de turco por ello al final. Qué lástima. Pues eso está. Y son los que reciben nuestras quejas también, ¿sabes? O sea, al final, pobrecitos. Pues al final resulta que, mira, la verdad es que me ha gustado hacerte la pregunta porque he salido con algo que yo no lo pensaba como tú lo has dicho. A ver, tengo que decirlo. A algunos le daba un tortazo en la cara, también te digo, pero bueno, eso son cosas ya, no influyen tanto, ¿sabes? O sea, si quieres llegar a eso, creo, no influyen en tanto. Y ya para cerrar así un poquito más distendido, ya que has cerrado Mundo Gamer, habéis cerrado el Mundo Gamer, es algo triste, pero vamos a quedarnos con lo feliz. ¿Alguna anécdota que tú digas, hostia, algo que te pasa en el Mundo Gamer y dijeras, esto fue la polla? ¿Alguna sí? Por ejemplo, cuando me contaron a mí la de uno que conozco que me dijo, yo conocí a Miyamoto meando en el baño. Estaba mirándole ahí al lado y me contaron eso. Yo, bueno, hostia. Yo fui a la fiesta de... Esta siempre la cuento, es que tengo muchas, pues siempre se me viene a la cabeza la misma. Yo fui a la fiesta de cumpleaños de David Cage en París. Hablé con él. ¿A la de las pantallas gigantes con sus juegos? ¿A esa? Sí, a la de cuando estaban con Detroit, me parece. La de 2017 o 2018, no lo sé. Conozco la fiesta porque me dijeron que fue muy loca, pero a ver qué tienes que decir tú. Una locura. Sí, pues sí. Yo estuve en esa fiesta. Tampoco fue muy loco. Yo no me metí entre bambalinas, ¿sabes? Pero sí que estuvo divertido. Luego así, pues también... es que, o sea, no tengo... Bueno, tengo historias... No, esa no la voy a contar. Iba a decirte una, pero esa no la puedo contar, perdóname. Es que no sé, tío, así a nivel de anécdotas...
No te sabría decir. A ver, sí que yo, por ejemplo, era mucho y cuando no era jefe, con Víctor, le traía por el camino la amargura porque yo era mucho de soltar a veces de forma demasiado sincera lo que pensaba, delante de los PRs también. Y me acuerdo que había un juego en concreto que, no voy a decir el juego tampoco, ¿vale? Pero estaba, y era, creo que fue en la Gamescom, fíjate, estaba cuando teníamos dinero y viajábamos y todo, ¿sabes? Que era la Hostia. hostia. Y era, para que me entiendas, era la secuela de un juego, ¿vale? Vale. Y a mí me dio, porque además es que esa noche no habíamos dormido, ¿vale? Prácticamente. Y ese día me tocaba cubrir la presentación de ese juego que era una secuela. Y no sé por qué, delante de Víctor y delante de los 2 o 3 PRs que había, me dio por soltar. Bueno, pero será mejor que el anterior, que era una puta mierda, ¿no? Y me miró Víctor de una forma. Y los otros, claro, no sabían dónde meterse. Porque es verdad que hay una relación cordial, quiero decir que no pasa nada, pero claro, a nivel profesional pues no queda muy bonito que digas eso. Y Víctor, claro, me empezó a echar la bronca delante de ellos y ellos, no, está bien que sea sincero, mejor sinceridad ante todo. Yo no sabía dónde meterme. Esa me ha pasado alguna vez, varias. Varias, Y encima. no tan fuertes, esa quizás sea la más visual, pero sí. Y luego, joder, tío, es que tengo tantas que así no se me ocurre ninguna ahora. No sé, es que me lo he pasado muy bien, eso ha sido lo bueno también en Mundo Gamers, es que me lo he pasado fantástico, en los podcasts ha sido las risas, pues los podcasts además es que los últimos años nos reíamos porque decíamos, bueno, no te salgas del guión o la escaleta, ¿no? Obviamente la gente sabía que era broma porque es que no los preparábamos, o sea, nosotros nos sentábamos 2 minutos antes de grabar y era como, ¿de qué vamos a hablar hoy? Mira. De esto y de Como el esto y mío. de esto. Y tirábamos 2 horas y media hablando y era brutal, ¿no? Y a mí me Uf, gustaba precisamente porque era esa esencia, ¿no? Y no sé, un montón esos podcasts son de geniales. Yo, cosas. yo intento Los también que el podcasts me mío sea encantan. así, pero luego editarlos me da mucha pereza. Yo es que no bueno, yo casi no lo editaba. Joder, Yo macho. quitaba algún silencio o lo que sea y ponía música así para adelante. Eso era pura radio. Lo que molaba también. Tendría que hacer yo eso. Y Porque luego claro, lo mejor, tío. yo además, en alguno además que digo, tengo que poner la música aquí, este tipo de música aquí, y cuando No te dices rayes. llevo 8 horas, digo, hostia, esto se me va de madre. Mira, eso también. Ya, y volviendo otra vez al principio, sé que querías terminar, pero lo retomo. No El pasa podcast, nada. el MG Podcast de Mundo Gamers, era muy guay, es seguramente lo que más voy a echar de menos, pero es que, aunque parezca que no, tío, grabar 2 horas, aunque no tenga preparación, bueno, son 2 horas, pero ya toda la semana lo estás pensando, que quieras que no, ¿sabes? Y estás jugando y estás, de alguna manera sí que estás trabajando en los contenidos que va a haber en el podcast, ¿no? Aunque no los escribas, ¿no? No Claro. lo prepares como tal. Y luego, claro, sí, tú estás 2 horas, pero luego yo los editaba. Y de esas 2 horas igual sí que se te van fácil otras 2 o lo que sea editando y subiéndolo y preparándolo y en iVoox y no sé dónde y subiéndolo a las redes. O sea, eran ya unas horas de trabajo, no simplemente hacer el Claro. podcast. Y es lo que quiero que la gente también tenga en cuenta, que parece que no, pero hacer un podcast requiere esfuerzo, requiere tiempo. Escribir un artículo en Totalmente. una web requiere esfuerzo, requiere tiempo. Y claro, el esfuerzo y el tiempo, si no se compensan de alguna forma, ya te digo, pueden no ser con dinero en ciertos casos, pero si no se compensan, terminan por no merecer la pena. Y era un gran problema, ¿no? Que a mí me encantaba hacer el podcast y Mundo Gamer, pero claro, las circunstancias vitales pues te llevan a esto. Pues sí, o sea, anécdotas y cosas graciosas en Mundo Gamer, bueno, no te imaginas. Acojonante y con los redactores también y situaciones extrañas y no sé, muchas cosas. Es que, claro, yo he estado 6 años, ¿no? Una cosa así, no me acuerdo. Es que es una parte importante de tu vida. Todos los días dedicándote a eso. Claro. Pues claro, Joder. Se te ha ido parte algo de muy... tu vida. ¿Y Sí, o y sea, el podcast no habéis pensado mantenerlo? Aunque sea con el equipo, pero que no sea Mundo no Gamer. porque, por lo que te digo, porque al final, si dejas algo, lo dejas. Quiero decir, seguir con el podcast o hacer otra cosa parecida a lo que ya hacías, a mí me parece un poco en plan, pues haber seguido con lo que ya tenías, ¿no? Entonces, volveríamos un poco a lo mismo, porque volveríamos a no tener esos apoyos necesarios seguramente, ya no te digo económicos, sería
volver a involucrarte en algo que requiere mucho esfuerzo y al final vuelves a la misma bola del principio. O sea, estás dejando algo porque no puedes dedicarte a ello para meterte en otra cosa que al final va a ser lo mismo, ¿entiendes? ¿No? Claro. Entonces, no sé. No sé si Mundo Gamer seguirá, si el MG Podcast, bueno, Mundo Gamer no va a seguir, quiero decir, si de alguna manera nosotros vamos a seguir, pues no lo sé. Yo sigo en contacto con todos y hemos trabajado en otros medios y seguramente lo hagamos juntos, ¿no? No va a ser lo mismo que en Mundo Gamers, evidentemente, pero se intentará. E igual algún día también nos da por hacer otro podcast o lo que sea, pero a corto plazo diría que no, la verdad. Me da pena decirlo. No, que va. A ver, lo entiendo, es decir, es totalmente entendible, pero bueno. De verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo durante esta hora y 3 minutos en Twitch. Gracias a ti. Porque mira, hemos acabado en Twitch de casualidad. Directos. Sí, escucha, si llego a saber que esto funcionaba, lo habría... No, escucha, si llego a saber que esto habría funcionado, lo habría hecho propaganda, pero es que claro, como me he enterado ya... Haberlo puesto. Claro, pero me he enterado a los 40 minutos de grabación. Que yo no lo sabía. Pero eso es lo bonito también. Hemos estado en directo sin saberlo. Eso también es bonito. Ya ha habido una persona en directo sin saberlo tampoco. Pero bueno. Fíjate, ¿cómo habrá acabado ahí? No lo sé, pero espectacular. Bueno, de verdad, muchísimas gracias y espero que te lo hayas pasado bien por lo menos. Hablando aquí un poquito de Eurogame. Joder, con Eurogamer, macho. Es que como el nombre se parece tanto con Mundo Gamer. Sí, no es el primero, tranquilo. Sí. Y bueno, en serio, muchas gracias. Y bueno, hasta la próxima. Adiós. Hasta luego.